Entonces, lo único que nos falta demostrar, ¿no? Es por demostrar que f es continua en x0, ¿vale? Entonces, digo, la continuidad, pues más o menos la vamos a obtener de las propiedades de cómo construimos los rectángulos, ¿no? Entonces, si queremos demostrar continuidad en x0, acuérdense que tenemos que empezar diciendo, pues sea epsilon mayor que 0, ¿no? Y encontrar alguna delta conveniente para que nos pueda servir, ¿no? Pues a ver cómo le hacemos, ¿no? A ver. Entonces, tomo epsilon mayor que 0. Entonces, por la propiedad arquimidiana, existe una L que pertenece a los naturales, tal que 1 entre L es menor que epsilon, ¿no? Entonces, como que ese debería ser el que hace la magia, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Ahora, x0, pues está en la intersección desde que L es igual con 1. Vamos a llamarle L0 porque si no, o sea, ten problema. L igual a 1 hasta infinito de los RLs, ¿no? Entonces, en particular, el x0 se encuentra en el RL0, ¿no? Que a su vez, acuérdense que este RL0, dejen de pensar, ¿eh? Aquí el problema que tengo es que este está contenido en el interior de RL0 menos 1, ¿no? Y este L, si fuera 1, ya valí, ¿no? Entonces, lo que puedo decir es, bueno, este es menor todavía que 1 entre L0 más 1, ¿sale? Y luego decir que el X0, bueno, que esto, a ver, abajo esto no es necesario, pero no me conviene el RL0 porque a lo mejor podría meterme en problemas, ¿no? Con los índices. Entonces, lo que puedo hacer es decir, bueno, me subo 1. Entonces, el X está en el RL0 más 1 y este está contenido en el interior de RL0, ¿vale? Para que no tenga así ya problemas. Entonces, en particular, bueno, X0 está en el interior de RL0. De aquí va a salir la delta. ¿Por qué? Porque si X0 está en el interior, existe una delta mayor que 0, tal que la bola de radio delta con centro en X0 se queda totalmente contenido en RL0. ¿De acuerdo? Entonces, pues como que de ahí debería ya salir algo, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ahora, sea Y que pertenece a la bola de radio delta con centro en X0, es decir, valor absoluto, la norma de Y menos X0 es menor que delta, ¿no? ¿Vale? Entonces, ya debería de poder demostrar que la función en valor absoluto debería estar cerca de la función. Déjenme pensar cómo hacemos eso. Creo que es fácil. A ver, f de y es menor o igual al... y el f de x. O sea, como el x es un punto en el interior de RL0, entonces déjenme pensar, estoy pensando sobre quién lo voy a hacer. Yo creo que lo voy a hacer sobre el L0. El f de y es menor que el ML0, ¿no? ¿Por qué? Porque este es el supremo de la función en todos los puntos del rectángulo. O sea, acuérdense que este es el supremo de f de x. Este es x0, ¿no? Tal que x está en el RL0, ¿no? Pero el y en particular, pues es un punto que está, bueno, está en la bola de radio delta con centro en x0, pero también está en RL0. Entonces, pues el f de y tiene que estar, y con escribir ese creo que es suficiente, entre el ínfimo y el supremo, igual el x0, porque el x0 también es un punto que vive en el RL0, ¿no? Entonces también se cumple esta parte, ¿no? Entonces, si yo saco la resta, es decir, el que me interesa restar es el f de x0, pues entonces tendría m de L0 menor o igual a f de y menor o igual a m de L0,
¿no? Y si aquí saco, pues sería menos ML0 menor o igual a menos F de X0, ajá, menor o igual a M de L0 negativo. Y entonces aquí me va a quedar menos ML0 menos ML0 va a ser menor o igual a F de Y menos F de X0. Y esto va a ser menor o igual a M de L0 menos ML de L0. Es decir, el valor absoluto de F de Y menos F de X0 es menor que ML0 menos ML0. Y esto acuérdense que era menor que 1 entre L0, que por la elección, esto ya es menor que epsilon, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué? Ya dieron un epsilon mayor que 0, encontraron una delta, tal que si Y menos X0 es menor que delta, entonces el valor absoluto es menor que epsilon, ¿no? Entonces, por lo tanto, F es continua en X0. ¿Sale? El teorema me decía algo más, ¿no? Que X0 estaba en el interior de R, ¿no? Pues sí, eso es obvio, porque fíjense. Y además, ¿no? Pues el X0 está en la bola de radio delta con centro en X0 y esto está contenido, ¿en qué está contenido? En el interior de RL0, ¿no? Pero pues RL0 pues es más chico que el original, eso está contenido en el interior de R, ¿sale? Entonces, con esto terminamos la demostración del teorema, ¿no? Y ya nada más para resumir cuentas, ¿no? Si se dan cuenta un poquito, el problema fue la anotación. Lo que hacemos es, como les platiqué, lo que hacemos es ir dividiendo el rectángulo y nos vamos y buscamos una parte del rectángulo en donde el supremo y el ínfimo estén cerca a 1. Entonces, luego nos acercamos, nos vamos, entonces esa parte se comporta bien. Ahora nos vamos en esa parte a otra parte en donde se acerque un medio. Entonces, lo que estamos haciendo es aventarnos a la parte del dominio en donde la función, su supremo se parece mucho a su ínfimo, ¿no? Y justamente hacer eso es como buscar continuidad dentro del dominio. Entonces, si llevamos ese proceso al infinito, el punto que esté o los puntos que estén en esa intersección deberían de ser puntos de continuidad de la función, ¿sale? Si se dan cuenta, aquí en ningún momento demostré, ¿no? Que la sucesión fuera de rectángulos anidados, ¿no? Lo que sí es cierto, o sea, porque en estricto sentido necesito que la diagonal tienda a 0, ¿no? Pero si la diagonal tiende, o sea, como les digo, si la diagonal o sea, no converge a 0, significa que se estanca. Entonces piensen en unos cubos, ¿no? Entonces piensen que tienen un palito de madera donde la diagonal ya no puede ser más chiquita que esa. Entonces vayan metiendo los cubos uno adentro, adentro, adentro. Entonces lo van a poder ir haciendo, pero va a llegar un momento en el que el cubo, pues ya como que lo van a poder ir haciendo más chico, pero como que no lo pueden hacer más chico que el cubo que tiene la diagonal, justamente esa constante, ¿no? O ese palito. Entonces ahí adentro hay un montón de puntos en la intersección, ¿no? Entonces si no es anidada no tienes problemas porque tienes muchos puntos, ¿no? Eso podría pasar a lo mejor si tu función fuera pues una constante, ¿no? Si tu función es una constante, pues claro que es integrable, ¿no? Y no va a existir solamente un punto en el interior donde la función es continua, pues en todos, ¿no? Entonces, ese comportamiento, si no son anidados no hay problema porque entonces en la intersección sí hay puntos, ¿no? El problema es si la diagonal realmente sí tiende a 0, ¿no? Entonces ahí el teorema de rectángulos anidados nos asegura que sí hay un punto en la intersección, que ese sería el otro caso, ¿vale? Entonces, al final, pues es como una manera de ir aproximando la continuidad, ¿no? Y así es como demostramos el teorema. Si tienen dudas, pues revisen la anotación, piénsenlo varias veces, y si no, pues ya lo revisan en la sesión de dudas, ¿no?